Son las 3 de la tarde, hora de dar un salto a lo desconocido, no a una, sino a diversas dimensiones. Física, emocional, energética, espiritual. Abre tu mente y tus sentidos. Sociedades secretas, hermandades, basones, gnósticos, rosacruces, temas para tu vida y tu alma. Access Consciousness Theta Healing, constelaciones familiares, archivos acásicos, biodescodificación, programación neurolingüística, psicología transpersonal, morfopsicología, esoterismo, filosofía, espiritualidad, contacto extraterrestre, vida después de la vida. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el aura? El ser y la conciencia. Todo esto y más aquí en Ser, Saber y Hacer con Odiseo de Ítaca. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este programa semanal Ser, Saber y Hacer. Programa que tiene que ver totalmente con todos los temas que nos llevan al desarrollo personal, al desarrollo de la conciencia, al desarrollo del ser. Y hoy tenemos un tema muy peculiar porque tiene que ver con mis orígenes de cosas que empecé a recibir sobre esoterismo, misticismo, ocultismo, y curiosamente fue en un cómic. Tuve la oportunidad de ver, conocer al creador de este cómic, y hoy tengo la dicha y el placer de recibir aquí, porque él acaba de partir en febrero y ya no tuve oportunidad de hacerle esta entrevista en vida, pero se encuentra conmigo en este momento alguien muy importante para él, que es Susi Romero, su esposa. Bienvenida a Ser, Saber y Hacer. Ay, muchísimas gracias por la invitación, Odiseo y equipo. Pues buenas tardes a todos nuestros amigos. Muchas gracias por la invitación. Y Héctor Sandoval, ¿cómo estás? Horacio, perdón, Horacio Sandoval. ¿Cómo Ay, estás, Horacio? wow, nació Horacio, mejor conocido como Guacho en el mundo del Como el cómic, Horacio Sandoval, su servilleta. guacho. Juntos están en un grupo que se llama Kaboom Studios, creadores, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, pues somos un estudio profesional que nos dedicamos 100% al cómic y al desarrollo de personajes. Sí, pues bueno, decía en un principio que yo me inicié, me empezaban a llegar estos temas, pero curiosamente en un cómic que era muy divertido, donde salían robots, donde se hablaba del espacio, salían naves y tenía toda una historia muy bonita. Por ejemplo, hablaban del karma, hablaban del mantra Om, hablaban de los chakras, de la kundalini. ¿Cómo es Ah, posible sí. que esto sucediera en un cómic para niños y que los niños lo aceptaran y que empezara a formar parte de su vocabulario estas palabras, ¿no? Que empezáramos a entender qué era el karma, qué eran los chakras, qué era el despertar de la conciencia, cómo era ir evolucionando, ¿no? A través del trabajo de la Kundalini. Pues esto lo logró de una manera muy especial y muy personal Óscar González Loyo en el cómic de Karmatron y los Transformables, que fue por el año 1986. Este es una creación personal de él, perteneciente a una familia, su padre, muy conocido en el mundo de los cómics, pero me gustaría más que nos explicara Susi, que es la experta en este tema y quien puntualmente nos puede decir cómo sucedió todo esto. Uy, pues sí, Oscar obviamente desde muy temprana edad pues se dedicó al mundo de los cómics. De hecho, él estudiaba artes plásticas en la ENAP, pero pues él ya trabajaba, ¿no? 100% pues haciendo las contraportadas en Cepillín, con trabajitos que iban saliendo hasta que le dan su primer historieta semanal que fue Las aventuras de Parchís, bueno, Parchís, y de ahí, bueno, pues ya, porque hacer un cómic semanal, pues era mucha responsabilidad, ¿no? Pero bueno, él es hijo de Óscar González Guerrero, creador de Hermelinda Linda, y bueno, de muchas otras historias, del monje loco, de Aniceto Verduzco, de aquella época, en los 60. Sí. Y bueno, lo que pasa es que pues Oscar tenía ciertas experiencias y aparte pues se la pasaba investigando porque para desarrollar un proyecto pues necesitas mucha investigación, ya sea para historieta o para película o lo que necesites, ¿no? Pero
Él se iba a investigar con los lacandones, se iba al Museo de Antropología. Ellos trabajaban con Giorgio Torelli, que era el dueño de esta editorial, en donde pues ahí empieza todo y de repente pues con las experiencias que él empieza a tener desde niño, de hecho, pues ya tenía como, desde niño hacía sus robots, que los tenemos ahí enmarcados, que son los que ahora conocen en Karmatron, que son los nobles transformables o guerreros estelares. Y, pero él era tanta la información que tenía que decía, bueno, ¿cómo les hago llegar estos mensajes a la gente, ¿no? A los niños. A los niños de corazón, no importan las edades, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a decir todo lo que me pasa y que lo entiendan? Porque a lo mejor, porque en aquella época los editores decían que no iban a entender esos mensajes. De hecho, primero desarrolla un proyecto que se llama Saskuna el Maya, donde habla precisamente también de todo esto, porque él se va, con todo lo que él investiga y sus experiencias, empieza a hablar de la historia de los mayas, pero desde el punto de vista místico, que muchos historiadores como que desechan, pero es más real de lo que piensan, y lo promueve aquí en Estados Unidos, pues para poder sacarlo, pero le dicen que está muy elevado, que la gente no lo iba a entender, entonces que le bajara unas rayitas pues, para hacerlo más comercial y sale Karmatron. Pero un día estaba viendo en aquella época el cristal encantado en el cine, y porque estaba en esa disyuntiva de o lo saco, no lo saco, ¿cómo le hago? Que a lo mejor no le van a entender. Y de repente, ya ves que antes en las películas, en el cine, había, ¿cómo se llama? Había un intermedio. Sí. Entonces, en el intermedio, enfrente de él había una mamá con dos niños, uno como de 7 años y otro como de 10 años, 12, y le dice, ay, le dice la mamá, ay, qué monos tan feos, no le entiendo nada. Y entonces se voltea el niño, uno de los niños, y le dice, ay, mamá, ¿qué no entiendes? Que por el egoísmo y por la codicia humana se rompió el cristal, que era la unificación del todo, y entonces ahora hay que restaurarlo para que vuelva la armonía. Claro. Y entonces cuando Oscar escucha eso, dice, sí lo sacó, sí sacó Karmatron. Empieza a hacer Karmatron y empieza a hablar de estos temas. Si tú lees Karmatron no te acuerdas, no se abre tanto, pero los niños son los que empiezan a pedir que hable más de estos temas y es cuando ya da toda la información, ¿no? Wow, es sorprendente. Bueno, esa del Cristal Encantado la acabo de ver el remake, la volvieron a hacer. Ajá. Pero ¿sí se llama el Cristal Encantado o cómo se llama ahora? Sí, es el cristal encantado, Sí, pero ¿verdad? es el antes del cristal Ajá, encantado. La serie, exactamente. ¿no? Es Porque la la otra serie de es, Netflix. esta fue una serie, la otra fue una película. Y yo conocí Ajá. más bien la serie, pero pues es extraordinario. Lo que acabas de decir, precisamente, eh, si dijéramos una pregunta de por qué se hizo popular Karmatron y los transformables, ¿cuál era la clave? Pues creo que lo acabas de decir ahorita, ¿no? Es que hablaba cosas que otros no hablaban, y menos para niños, para ese público, ¿verdad? Que es tan noble y que pensamos que no entienden o que estos temas, como decía, son demasiado elevados para un niño. Entonces había una manera muy peculiar y particular de decírselo y ir adentrando. Y justamente a un amigo le mostré el libro del manual del guerrero Kundalini y me dice, esto está extraordinario para empezar a mi hija en estos temas. Entonces, Sí, así es. creo que encontró la línea directa de comunicación, de poder llegar a un auditorio muy noble y que aparte que se pensaba que no les interesaba y resulta que sí nos interesaban esos temas, ¿no? Entonces, si pudieras decir, ¿cuál fue la clave del éxito de Karmatron? Sí, ¿Cuál sería sí. desde tu perspectiva? ¿Sabes qué? Antes de que Oscar partiera, le platicaba con él, y porque como estábamos leyendo Karmatron y siguiendo su legado, etcétera, y por algunos proyectos que estábamos desarrollando, le digo, es que el éxito de Karmatron eres tú. O sea, está padrísima, obviamente, la historia, los transformables que en un inicio no estaban concebidos para que se transformaran, sino porque antes pues no había internet, lo que hacían cualquier productor, ya fuera de cine, de teatro, de lo que fuera,
se iban a Europa, se iban a otros países para ver qué había, cuáles eran las tendencias y entonces traerse ideas, ¿no? Entonces, este productor, que era Víctor Castañeda, le dice, ¿sabes qué? Hacemos Karmatron, pero con la condición de que tus robots se transformen. Y Oscar decía, no, no los quiero transformar, solo con esa condición los sacamos. Y dice, bueno, y él no sabía por qué. Y bueno, ok, los transformo, pero casi no los transformaba porque pues, dice, bueno, no importa, es la única condición, no va a tocar mi filosofía, ni mi historia, nada, ok, ¿no? Y lo que pasa es que venían los Transformers, ¿no? Pero pues Oscar no sabía. Entonces, eso como por la parte comercial, pues sí era muy, muy novedoso, pero la parte de que todos los fans dicen y que yo coincido es que captaban la esencia de Oscar. Tú lees Karmatron y es muy inocente, es muy divertido con los personajes que tiene con Jiva. Tú Sí, captabas a los transformables y en todo era Oscar, ¿no? En todo pues podías percibir a Oscar, entonces esa energía suya pues la transmitía como lo que dice el Calpella Yumenum Tox Limpial, ¿no? que Que es está en maya, repartir a todos ¿verdad? la energía. Es maya, ¿verdad? Es un mantra maya, Maya. la Ajá. Yume Num Tox Muki Limpial, que significa, sí, Padre, concédeme lo que se ha dicho, repartir dando a todos mi energía sin esperar recompensa a cambio. Sí, como lo dijiste en un principio, metió muchas cosas mayas. Por ejemplo, yo no sabía hasta que oí unos Facebook Live donde que ustedes hicieron que Sasek también es maya, ¿no? Yo me imaginaba que era. Y creo que Megnal también está en maya. Sí, muchas son en maya y otras en sánscrito, Sánscrito. Ajá. porque él cuenta la historia por el conocimiento que tiene que todos descendemos de una sola raíz, que es la maya Suyua, que son los primeros que llegan a la Tierra. Ujú. Y ¿cómo se llama? Y todas las culturas y todas las razas que conocemos se derivan de eso, se derivan de ahí. Y la mayor parte de las razas, él comentaba que solamente hay dos razas que sí son terrestres, las demás son extraterrestres, bueno, vienen de otros planetas. Bueno, fíjate que ahora en esta época estamos viviendo algo, ya se usa mucho la palabra sincretismo, de que se toma de diferentes culturas, de diferentes corrientes, diferentes enseñanzas, y Oscar lo hacía en el cómic, precisamente ese sincretismo, ¿no? ¿Verdad? Como dices, había palabras en sánscrito, había palabras en maya, hablaba de razas extraterrestres, Sí, hablaba de las primeras civilizaciones, hablaba de un mundo subterráneo, de unas ciudades subterráneas, que fue ahí donde lo escuché por primera vez. Hablaba de otras humanidades previas a nosotros, inclusive sacó unos mapas del Atlántida, de Lemuria. Bueno, es que era extraordinario, ¿no? Pasaron los años y yo de repente me empezaba a llegar esa información y yo dije, a ver, esto yo ya lo había escuchado, ¿dónde lo escuché? Porque, pero aquí la clave es que como lo dijiste en un principio, estaba basado en su experiencia personal. Él trataba de compartir la información que a él le iba llegando en sus experiencias personales. Eh, Creo que es algo pues extraordinario porque sin quererlo, yo cuando por ejemplo hicieron la fanpage de Karmatron, yo le dije, hola maestro, yo pensé que era el único que, pues porque a mí me inició en estos temas, ¿no? Que se me ocurrió decirle maestro y resulta que todo mundo, que muchos le decían maestro, ¿no? A Oscar, sin que les dijera, pues me tienen que decir maestro, como muchos lo hacen, ¿no? Entonces se ganó ese título porque pues nos dio una introducción bastante nutrida de lo que era el esoterismo y empezando en esa edad. Oscar alguna vez mencionó que tenía como un gurú, ¿no? Como un maestro, alguien que le hablaba de estos temas. Creo que en una revista, inclusive de Karmatron, al final venía esta persona que ya había trascendido. Bueno, no era un gurú, ahora sí que aquí se puede decir estos temas. Como Oscar siempre lo dijo en los últimos programas, él salió del closet esotérico. Oscar desde muy joven fue contactado, tanto Sí. por hermanos mayores de tercera dimensión como de cuarta dimensión. Y esta persona que mencionas o que hace referencia al gurú no es un gurú,
era su maestro dimensional, el Wow. cual Oscar, para ahora los que leyeron Karmatron, vendría siendo como un Katnatek, que Oscar lo veía en cuarta dimensión, con esta visión de cuarta, que se logra precisamente despertando a Kundalini, la Ujú. serpiente general, despertar los 7 generadores de los chakras energéticos, puedes lograr esta visión de cuarta y quitarnos esta ceguera psíquica que tenemos todos, que no, llenos con el materialismo que hay en la tierra, los problemas, que muchas veces nos hace no enfocarnos en las cosas importantes. Y luego yo platicaba con Oscar y él nos decía que la visión de cuarta no es simplemente ver a un extraterrestre o a un ser dimensional, sino simplemente una visión de cuarta es cuando te has detenido a ver un árbol y observar las hormigas que están subiendo por el costado del árbol en el día. ¿Cuántos vamos en la calle así como caballos, nada más viendo hacia el frente y luego a mí me preguntan, ¿tú has visto ovnis? Sí, he visto ovnis. ¿Te has subido a ovnis? Sí, me he subido a ovnis y puedes decir lo que tú quieras, ¿no? Ay, pero ¿por qué yo no veo ovnis? ¿Cuántas veces ves al cielo? Buscando sin buscar. O sea, tú cuando pasa un avión te asombras del avión, simplemente la capacidad de asombro es muy importante. Nosotros cuando crecemos muchas veces la perdemos, esa capacidad de asombro, y a eso es lo que Oscar se refería diciendo, siempre hay que tener una chispa de fantasía en nuestros corazones, guardarla, porque a eso se refiere Peter Pan, el país del nunca jamás, a no convertirte en Hook, en seguir siendo Peter Pan, seguir volando, ¿no? Como niño. Obviamente no vas a estar como Chabelo todo el tiempo, pues simplemente Es hay tu niño interior. esto niño interior, hay dos No. tipos de generaciones, ¿no? La generación que está viviendo con Facebook, que está viviendo con el celular todo el tiempo, y la generación que comparte con sus papás todavía la comida, que platican, y normalmente decíamos en broma, pero la generación de los 80s, 70s, inicio de los 90s, que vimos Thundercats, Star Wars, Star Trek, Krull, Goonies, todo ese tipo de películas que nos tocaron, se las compartimos a nuestros hijos, pero de forma natural. O la compartimos a acciones porque nos gusta a nosotros y ellos como ven que es un gusto, se les impregna y también el gusto por la música. Y esa es una forma de pasar, es esta feta energética, o como los mayas le llaman, el Kunda Kalari, que el Kunda Kalari en maya es La huella gótica. esa huella cósmica que todos captamos, vas a un sitio, no te late, no te vibra, hay llegas y lo sientes ya cargado de luz, es esa huella cósmica que el espíritu es la que capta, ¿no? Y esto es lo que Oscar transmitía con sus vivencias, con sus experiencias, y Oscar siempre decía, si yo me pongo a plata a la gente, me van a tirar de loco, mejor lo meto en fantasía y el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea, y así va a llegar el mensaje directamente. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ir Uh a -huh. casa de Oscar, y le llevé un cassette, pero bueno, ahí fue cuando llegó un conocido de él y le decía, oye, ¿y sigues viendo cosas? O sea, yo parando oreja, ¿no? De chismos. Y dice, no, y si te contara, esto se ha agudizado ahora, entonces dije, bueno, él lo decía en los cómics, ¿no? Pero yo lo oí en persona que se lo estaba comentando a alguien. Eh, Sí. ¿Cuándo él empieza con estos contactos? ¿Desde qué edad? Bueno, mira, lo que pasa es que de niño, de hecho tuvo un nacimiento muy especial porque sus papás no podían tener hijos. Entonces tuvieron un tratamiento naturista, pero y energético muy, muy duro, muy difícil, y era una depuración total de los cuerpos para que pudieran concebir. Desde ahí empieza todo, ¿no? De hecho, les decían que por este tratamiento no podían exponerse a salir porque cualquier virus los podía matar. Imagínate, ¿no? Él nace y empieza a tener un amigo imaginario cuando ya así de chiquito, pero ese amigo imaginario le pone un nombre que nadie conocía, pues era su amigo imaginario de niño, que era hijo único, ¿no? Sus papás, como paréntesis, lo veían que él platicaba solo, y es lo que todos decimos de, no todos los papás
de eso imaginario, está hablando O solito, los está psicólogos, jugando. y eso fíjate es importante porque todos los niños, como están libres de conceptos, ven a su amigo imaginario, pero es su maestro. Entonces los psicólogos piensan que le falta sociabilizar y no sé qué, no, o sea, hay una percepción ahí abierta, sobre todo con los niños, los animales. Entonces Oscar empieza, ya cuando va creciendo, él va creciendo con ese amigo imaginario y lo ve como algo normal, ¿no? Y como sus papás nunca le reprimieron nada, porque también su papá andaba mucho en esa sintonía, lo respetaban mucho y le dieron una educación muy equilibrada. De repente empieza a ir allá más grande, se lo llevan a Cihuatanejo, en donde empieza a convivir muchísimo con la naturaleza. Se puede decir que ahí conocen a una persona que era nativo de Cihuatanejo y viene siendo como su Silvalam. Ah, Él era como su maestro, ¿no? Entonces le empieza a enseñar ese contacto con la naturaleza, ese respeto por la vida, que para él fue así como una clave en todo lo que hizo. Y eso también le empieza a desarrollar más su percepción. Cuando de repente, cuando iba en la preparatoria, ¿no? En la ENAP, No, no, no. en la ENAP, de repente le hablan por teléfono unos chicos, un grupo que estaban en drogas, prostitución, etcétera, ¿no? Eran amigos, y de repente le hablan por teléfono buscándolo, y él estaba en la escuela. Entonces contesta su mamá y le dice, no, pues sabes que si quieren háblenle más tarde, ya él se encontrará por acá porque va a regresar de la escuela. Le vuelven a llamar y le piden verlo. Entonces dice Oscar, porque él ya estaba como que en esa búsqueda por todo lo que veía, sentía, y empieza a leer libros de esotéricos, Madame Blavatsky, de todo, pero siempre le dijo su amigo imaginario que no perteneciera a ningún grupo y que la clave de todo era el silencio mental, ¿no? Pero entonces, de repente llegan, total, lo cita y llegan todos y se sientan en el suelo, en la sala, y se le quedan viendo. Y entonces dice, ¿qué? No, y le dicen, es que tú nos ibas a decir algo. No. No, espérame, bueno. No, es que tú nos ibas a decir algo. Y dice, no, pues algo de qué, de los ovnis. Ah, porque cuando hablan por teléfono le dicen que sí, que quieren verlo porque quieren hablar del tema de los ovnis. Y dice, ovnis, ok, láncense, ¿no? Pero lo que pasa es que como antecedente, una de estas personas era pariente de, no sé si te acuerdas que hace tiempo en esa época hubo un avión que iba hacia una ruta y apareció Acapulco. en Acapulco. ah, caray. Se lo Sí, habían llevado unos ovnis. Entonces, cuando baja el piloto, hace cuenta que ya había cambiado su conciencia, hace cuenta yo creo que se la ampliaron, y cuando ve a esta persona, que creo que era una mujer, una de ellos, le dice, ¿saben qué, muchachos? Ya no se droguen, ya dejen la vida que llevan y vayan a ver a Oscar González Loyo, porque él les va a decir ciertas cosas. Por eso es que van con él y se sientan y le dicen, pues es que tú nos vas a decir algo, ¿no? Y dice, no, pues yo no tengo nada que decir, yo lo único que sé es de los libros que he leído, ¿no? Erich von Daniken. Daniken, todo lo que había leído, ¿no? De metafísica y eso, pero pues... Y entonces se pone nervioso porque dice, no, estos, o sea, se me hace que están locos o que me vienen a hacer algo, ¿no? Y dice, ¿saben qué? Ya no me gustó esto, mejor váyanse. Y uno de ellos le dice, no, no, espérate, este piloto nos dijo que si te veíamos nervioso, que te mencionáramos entonces el nombre de Samet. Mira, se me enchina el cuerpo. Cuando le dicen eso, pues es que Samet era el nombre de su amigo imaginario de niño y ni sus papás Wow. lo sabían, porque él le puso el nombre de Samet. Y entonces, pues se va para atrás, ¿no? Y dice, y es que nos dijeron que, pues que se iba a reunir un grupo de personas para ciertos conocimientos que se les iban a compartir, etcétera. Y de ahí él empieza como que eso lo detonó y empieza primero como que a buscar, estuvo así como investigando en grupos rosacruces, con varios grupos así como de ciertas corrientes, pero siempre sin pertenecer a ellas. Hasta que una vez los invitan precisamente con unos rosacruces
y le dicen, iba con un amigo, creo que era Nicanor, ¿o quién era? No sé quién. Con un amigo, y su papá los iba a ir a recoger a tal hora, ¿no? Una X hora. Entonces dice que los pasan a un cuarto con una mesa en el centro y todos rodeados de los Rosacruces, estaban ahí las Rosacruces mayores, y dice, ven, siéntate aquí. Dice que todas las paredes estaban blancas, sin ningún retrato, ni cuadros, ni nada. Y entonces se sienta, dice, cierra los ojos, se sienta arriba de cuclillas, bueno, así con las piernas cruzadas, dice, cierra los ojos y le dan una piedra. En el momento que le dan la piedra, dice que da cuenta que se le activó lo que después supo que es la parte psicométrica, y empieza a ver escenas de una parte de Puebla, en donde ellos lo que querían era, lo iban guiando para que se metiera a una cueva porque estaban buscando un dinero que andaba por ahí perdido o alguien enterrado, no sé. Pero dice que él sentía que le movían la cara. Después su amigo le dice, no, es que nunca te tocaron, ¿no? Y una de las mayores le dijo, déjalo. No, porque de repente ya cuando va a entrar a la cueva, porque le dice, sí, vas bien, métete. Lo estaban usando, ¿no? Entonces, cuando va a entrar a la cueva, aparece una sombra enorme y le dice que se vaya, ¿no? Entonces, en eso, pues, abre los ojos y ve en la pared, porque como está blanco, ve en la pared esa misma sombra, bueno, ya silueta, pero ya la ve más en forma, y le sigue diciendo que se vaya. Es la primera vez que ve a Samet. Entonces, en esto llega mi suegro por ellos y todos se hacen para atrás y le dice, y una de ellas como que andaba queriendo hacerle broma o molestarlo, y dice, no, 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 dice, no, no hagas eso porque vine acompañado. Y aparte vieron que su papá y él siempre viajaban, por muchas vidas habían viajado juntos, ¿no? Y ya se fueron, pero a raíz de ahí se le activó pues muchas otras facultades, como ver las auras, pero no a voluntad, sino cuando era necesario, era auras de las cosas, o sea, no tenía control de las cosas, de la gente, de los árboles, de los animales, cerraba los ojos y obviamente como no era físico, entonces lo seguía viendo y era muy brillante. Entonces es también la primera vez que escucha a Samed y le dice, bueno, ya consciente, ¿no? Y le dice silencio mental, entonces empieza a controlar y se controla todo eso, ¿no? Y bueno, de ahí ya empieza a recibir más información, incluso a hacer hasta viajes en naves y muchas cosas, ¿no? Wow, oye, ¿y su papá Óscar González Guerrero también tenía este tipo de experiencias o todo comenzó con el hijo, con Óscar González No, Loyo? él era más sí, de ser espiritual, pero no tenía contacto. Ok. El que empieza con todo esto, pues es Oscar, Ujú, ¿no? Y Oscar, pues es el que tenía el contacto directo, y de repente después ya vienen maestros de tercera que le llaman, ujú, enormes, directo aquí a la casa, porque ellos veían que estaba sacando Karmatron y lo que estaba haciendo, porque pues con Karmatron, ya lo has de saber, que muchos jóvenes salieron de drogas, que evitó suicidios, alcoholismo, empezó a generar toda una revolución social. Y entonces llegaban y le decían, sacaban recortes de como que le estaban dando un seguimiento y le decían, vas bien, ujú. ¿no? O de repente estaba muy tenso porque estábamos en la lucha por reactivar esto, por sacar Karmatron, y llegaban maestros de otras razas, ¿no? Que él le llamaba las razas de flan porque tienen una piel como el tipo flan, así como amarillo con cafecito, Ujú, dice que muy bonitos, ujú. y así sonriendo le decían, tranquilo, todo va bien, lo levitaban y lo acostaban para que se relajara, ¿no? Y ya se dormía, cosas así, ¿no? Y pues, como te darás cuenta, todas estas experiencias las empieza a meter en Karmatron, vivencias, y que después ya empieza a escribir con el manual del guerrero Kundalini, Ajá. que es donde ya empieza a hacer referencia a estos personajes con Kaknante y Balam. Sí, bueno, de hecho el manual lo saca porque es tanto el éxito y es tanto lo que la gente desde niños
también los adolescentes y adultos empiezan a querer saber más y empieza a cambiarles la vida, porque decían, es que Karmatron nos habla y me habla en el momento exacto que necesito porque estoy pasando tal cosa, ¿no? Entonces es tal el éxito que Oscar hace un compendio de toda la página del manual de Guerrero Kundalini y lo empieza a hacer libro como obra de consulta, pero como dice bien al final, ¿no? Que es ¿no? Ujú. Al final dice, pero que si tú conceptualizas todo el conocimiento que está aquí, entonces mejor tíralo porque va a ser un concepto más, ¿no? Va a ser un libro más. O sea, es simplemente lo lees, desechas, es desechar el vaso lleno para que llegue más conocimiento, ¿no? Claro. Sí, pues otras corrientes, como decía esto, ahora es más usado la palabra sincretismo. Eh, Unos libros hablan del camino del guerrero. Bueno, Oscar hacía también mucho énfasis en el camino del guerrero, pero él unió esta frase de guerrero kundalini porque hablaba de la kundalini, ¿no? De esta serpiente de los nadis, de estos conductos Shumya, energéticos que se hablan pues en el oriente, donde están ubicados los chakras, pero hay dos conductos energéticos y pareciera que tiene forma de serpiente y va ascendiendo, ¿no? Era más o menos la explicación de la kundalini, de la serpiente kundalini. Entonces él usa el término de guerrero kundalini. ¿A qué se Esto, refería específicamente con guerrero kundalini? mira, originalmente Oscar, el cómic se iba a llamar Karmatron y los Guerreros Kundalini. Ok. Posteriormente, cuando viene este movimiento de los Transformers, como habíamos dicho, él había pensado poner Karmatron y los Guerreros Estelares, pero después lo obligaron a poner Karmatron y los Transformables, por lo cual, como entre paréntesis, como lector de Karmatron, recordarás que él casi no los transformaba. Era muy rara vez cuando se transformaban Sí. porque originalmente no los había pensado así. El término de guerrero kundalini viene inicialmente por Karmatron, porque él es el primero, porque el mejor guerrero es el que se conquista a sí mismo, que es lo más que es lo difícil. más difícil. Si no, pues como dice Oscar, ¿no? Después ahí andamos en internet molestando a otras personas y no te encuentras a ti mismo y dicen que cuando atacas es porque envidias algo, ¿no? Porque hay algo que esa persona está haciendo que te molesta, que está afectando tu círculo interior, ese círculo interno que nosotros tenemos. Si una persona te molesta y hace que tú lo empieces a molestar, es porque tu vibración está afectando a esa persona, es porque lo que tú estás haciendo, logros o no logros, tiene tanto poder para que influencie en una persona para moverse. Entonces, por eso Oscar se refería cuando aparece el planeta de la eternidad en Karmatron, para los que no lo conozcan, es un planeta invisible que no está, está y no Está en está, cuarta dimensión. está en la cuarta dimensión. Y desde ahí empieza la prueba de Sasek y de su hermano Nazul, buscar ese planeta de la eternidad. Una vez que lo encuentran, para activar sus 7 generadores energéticos, primero se tiene que conquistar a sí mismo. De ahí viene la palabra del guerrero Kundalini, porque se tiene que controlar a conciencia, porque a medida que va despertando los 7 generadores, que entra en una meditación profunda, eh, empieza a sentir ese poder. Y si él no aquieta su mente, hay dos formas de que seas aniquilado por la serpiente Kundalini. Una, que actives los generadores en un segundo y te brinques todos, que subas del Mm. primero. Esto es real, ¿eh? Eso es real, ¿eh? De ahí viene la generación espontánea. Estos casos que hemos visto que la gente de momento se consumen en fuego y que nada más quedan los pies y que su ropa no se quemó y que se consumen como si les hubieran prendido fuego y se desintegran. Esa es la generación espontánea de la propia energía de las personas. Y hay estudios, yo no lo estoy inventando, no hay muchas teorías. Si un aspirante a despertar a Kundalini activa el generador primero y de momento se va hasta arriba, la serpiente lo aniquila, pero no es la serpiente, es la propia energía del individuo. Si tú empiezas a despertar generador tras generador y vas activando los chakras, empiezas a sentir ese poder, empiezas a sentir el poder de tu yo verdadero que empieza a despertar y empiezan los pensamientos ajenos a tu verdadera naturaleza, a tu positividad. Y si te dejas llevar por el ego, ya soy poderoso, yo con este poder puedo, en ese momento quedas desintegrado también por la serpiente. Sí, por eso viene lo del guerrero Kundalini, porque la idea es que lleguen a despertar a Kundalini, pero es muy difícil porque
es muy difícil que una persona primero reconozca que es envidioso, que es codicioso, que le encanta la manipulación, cosas negativas, y luego que te conquistes, ¿no? Que tu ego, porque habla precisamente de que tu naturaleza es la misma, pero lo que pasa es que los humanos somos inconscientes porque el ego es el que habla y el que se pone encima, ¿no? Y es el que te pone fantasmas y te hace creer que eres tú esto, cuando realmente tu cuerpo es como un avatar que estás usando para poderte comunicar en esta tercera dimensión, para poder transmitir, para poder desarrollarte aquí, para poder moverte, es como tu transporte, pero tú no eres esto, realmente tú eres yo, o sea, yo soy yo, ¿no? Tú eres parte del universo. Cuando tú comprendes eso, empieza a cambiar tu visión y empiezas a darte cuenta de que todo es un teatro, ¿no? Y de que todo esto, que nuestra forma de ser realmente son máscaras que nos va poniendo el ego, porque también es ¿cómo se llama? Programación que desde la sociedad como está concebida, pues te dice que así eres y no es verdad, ¿no? Pues sí. Y cuando logras llegar a esa supraconciencia, que es lo que manejaba Oscar en Karmatron, que logras despertar a Kundalini, ocurre lo que Yoda decía: para aprender la fuerza tienes que desaprender lo aprendido. Y es cuando ya tienes todo este cúmulo de conocimiento y vacías el vaso, ya no te sirve y vuelves a empezar. Y es donde empiezas a mantener la mente en silencio, porque también existe lo que es el orgullo espiritual, el ego espiritual, cuando, ya soy un guerrero, ya soy un kundalini, voy a dar clases de yoga, voy a empezar A a dar dar conferencias. conferencias y voy a empezar a cobrar mucho dinero, voy a salir en televisión. Pero está bien, yo no critico a quienes hacen esto, porque es como todo, no podemos generalizar, pero cuando haces un fin, no digo que no con lucro, o sea, pero si lo estás haciendo realmente por ayudar, una enseñanza espiritual Es te la puede dar el barrendero de tu casa o de la calle cuando vas pasando y la señora de las quesadillas. es el que te puede dar la mayor enseñanza espiritual de tu De vida. hecho, de hecho hay una situación importante, por ejemplo, nosotros hacemos desatinos que se llaman desatinos controlados, Ajá. que es de repente fluyes. En la vida incluso fluyes. Cuando fluyes y todo sale como mantequilla es porque es para ti. Cuando ya se Sí. empieza a atorar y se empieza a atorar o hay obstáculos, dices, todavía no es el momento, ¿no? Y todo lo queremos al momento que queremos. O sea, yo quiero esto y lo quiero ya. Entonces la gente se frustra porque no se materializa cuando tú quieres. No, o sea, todo lleva un proceso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a fluir, ellos hacen contacto, por ejemplo, como decía Guacho, a lo mejor el señor, el barrendero, te dice una frase y por estar en tu ego de, ay, no, este es un barrendero, no escuchas. Y es algo que es para ti, ¿no? Es una Claro. enseñanza importante y así estamos todos. Fíjate Hay una, qué tipo de enseñanza para 1980, mediados de 1980, y para niños. O sea, ¿quién creería si lo estuviéramos explicando? A lo mejor la gente pues ya está más habituada porque ya se abrieron más a estos temas, pero para un niño a mediados de 1980, pues esto era un universo, aparte de fantástico, era un universo de posibilidades también. Y dentro de estos temas que tocaban muchísimos, ahorita hablaban del guerrero Kundalini, pero se hablaba, él lo decía como la GAU, la Gran Alianza Universal. Había una unión de otras razas extraterrestres que velan por el equilibrio en el universo, ¿no? Y él lo mencionó de esta manera. ¿Él le puso ese nombre o es porque así se llaman o solamente les cambió el nombre? Porque muchos los conocen ahora como la Federación Galáctica, por ejemplo. No, sí existe. Eh, hay miles de razas, no hay una, 10 o 5, hay miles de razas que incluso él tenía conocimiento y contacto con todas. Y sí existe una gran alianza universal por ejemplo, ahorita hay mucha polémica de que hay extraterrestres que te matan y eso no es verdad. En primera, ellos fueron los primeros que llegaron a este planeta antes de los Claro. 4 diluvios que existieron, ¿no? El último que conocemos es del que nos han hablado, el cuarto, pero es más vieja la Tierra de lo que se piensa. Y aparte, si ellos quisieran con la tecnología que tienen, no, o sea, ya desde Sí. cuándo hubieran intervenido, no. Lo que a ellos les preocupa es lo que a ellos les preocupa es que los humanos nos estamos matando entre todos.
y estamos dañando al planeta y se está reflejando en vibraciones negativas hacia el cosmos, Hacia el porque todo cosmos. está unido. Desde el corazón, el cerebro y el cosmos hay una red neuronal. Ahorita se ha descubierto, hay un autor que se llama Greg Braden, que habla de todo lo que hablaba Oscar, nada más que científicamente, ya comprobado, ¿no? Como dicen varios fans, yo ya estoy viendo todo esto, ya lo sabía por Karmatron, ¿no? Pero precisamente habla de que tenemos que regresar a que un tiempo de unos años para acá todo se fue hacia la inteligencia, el cerebro es el que dicta y no es verdad. Se ha comprobado que primero el corazón incluso se adelanta días antes a lo que va a pasar, que es la intuición, que por la intuición es como hablan los maestros también, pero no escuchamos, ¿no? Y esto le manda una señal al cerebro de lo que tiene que hacer para mandar una señal a tu cuerpo para que reaccione, ¿no? Y se ha comprobado que tiene una red neuronal autónoma, igual que el cerebro y que igual que el cosmos. El cosmos, las estrellas están conectadas por esa red neuronal cósmica. Y bueno, hay muchas cosas muy interesantes y todo Sí, esto lo hablaba Oscar con Carmatón y tienes mucha razón, imagínate que todos los niños entendieran eso, es increíble y lo siguen entendiendo, ¿no? claro, por la forma Inclusive, tan accesible en la que él daba este conocimiento. Esto de la Gran Alianza Universal, bueno, él dibujaba muchas razas, ¿no? En esta nave, pero específicamente Sasek y la familia de Sasek y Liz eran humanoides, ¿no? Ahí No, por ahí eran, Liz, ellos son de la raza maya Suyua de la que ajá, platicábamos al inicio, de hecho. Sasek significa estrella blanca ujú. en maya y Lisek estrella de luz. Y bueno, son nombres mayas y él promovía mucho la parte maya porque hay mucha información importante que los mayas saben y de acontecimientos que incluso Oscar habló en el cómic y que se hicieron realidad, como la alineación de planetas y de muchas cosas y de otras cosas que vienen, ¿no? Por No ejemplo, sé si te hablaba acuerdas. de Némesis, el hermano gemelo del Sol, y por ahí salió Exacto, un artículo que el Sol tiene un hermano gemelo. Obvio, no le dicen es una Némesis, estrella, pero exacto. que es una estrella binaria, y Oscar esto lo mencionó, perdón, en 1987 en el cómic de Carmatron, y el año exacto. pasado la NASA lo acaba de confirmar. Sí, Entonces estamos hablando que ya científicamente la NASA inclusive ya le puso némesis a esta pues estrella. es que ya no hay, ya no pueden tapar el ojo, el sol con un dedo, Y ¿no? aquí lo que tú dices, ¿no? Estamos hablando que en el 87 no existía internet, Claro. había puro correo electrónico, no había computadoras, no había forma de que se Correo pudiera normal. sacar esta información, ¿no? Entonces, ¿por qué no es un niño normal, Oscar? Y todos nosotros, los lectores, creo que captábamos eso, ¿no? Sabíamos que dentro de todo lo que Oscar escribía había algo de realidad por el peso de las historias. Obviamente, como Oscar decía, metía mucha fantasía y dejaba entrever ciertas realidades, ¿no? Exacto. Pero, Sí, pero, por ejemplo, esto de las razas habla del eslabón perdido. ¿Qué ocurrió ese famoso eslabón perdido que la ciencia no ubica en dónde dio el salto evolutivo? ¿Dónde está ese eslabón perdido? Oscar Aid hace una teoría de que fue de que bueno. los elementales, bueno, teoría, de que los elementales precisamente hicieron un experimento y ayudaron a la evolución al ser Con una humano operación. con una Pero operación. hablando de lo de Nemesis, si es verdad, él ya hablaba de eso. Y yo recuerdo que todavía íbamos en un taxi, creo que a un evento o íbamos de viaje, y llegaron a tocar el tema de que, la NASA ha descubierto como que un planeta, pero así como que muy bajo el agua, ¿no? Y dijo Oscar, va a llegar un momento en que no van a poder tapar esto para nada, van a tener que decir la información, pero pues ahorita ya hay mucha información, pero no solamente de la estrella gemela del Sol, que Ujú. una vuelta a nuestro cuadrante cada 666,000 años, Ujú. 666, ¿no? Pero no solamente es eso, sino viene un acontecimiento, pues que para muchos va a ser terrorífico y para otros va a ser increíble, pero precisamente la clave de todo es el silencio mental, el ser como niños, limpios de espíritu, transparentes, el estar en esa vibración alta, porque los niños no porque los veas chiquitos están bajos, no, su espíritu es muy alto, su vibración es muy alta. Ellos, aunque haya problemas, siempre están jugando, siempre ven todo positivo, siempre arreglan las cosas y los adultos somos los que guardamos rencores
¿no? Pero aquí lo importante es que viene un sistema, todo un sistema. No solo es un planeta, sino, o la estrella gemela del Sol, sino es todo un sistema que se está acercando y precisamente habla del cinturón de asteroides desde cuando, desde Carmatrón, que antes no se hablaba, ¿no? Que precisamente fue un planeta que explotó y quedó el sistema de asteroides, que estaba entre Marte y Júpiter. Marte, Júpiter Uh -huh. y Neptuno. No, y aparte también... o entre Tierra y Marte, ¿no? Tierra, Marte, sí. Y también algo que también marca la diferencia entre los no evolucionados, como se les llama a los evolucionados, es que el mismo hombre pone o encasilla esos conceptos, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando nosotros nos referimos al niño interno, los psicólogos empiezan a decir, no seas ridículo y eres grande, como que eres un niño interno, ¿no? Porque lo toman literal. Inclusive Oscar, cuando dibujaba Carmatrón, él ponía ejemplos de que están los robots, porque Oscar, dentro de la historia hay un momento en que están defendiendo la Ciudad de México, ¿no? Inclusive Oscar se burlaba y ahí escribía, ay, primera vez que atacan México y no Estados Unidos, ¿no? O Japón. Los extraterrestres, y esa era parte del humor que nos encantaba a nosotros. Y ahí él ponía que se estaba transmitiendo las peleas y él manejaba la cerradez humana con ejemplos de que el niño estaba, wow, nos están defendiendo, por ejemplo, Titán, los transformables, y el papá atrás, ay, esos son robots que lo inventaron los japoneses, son caricaturas, eso no existe. Y cuando los estás viendo, ¿no? Y también el humano, volviendo a lo que tú preguntabas, que por qué guerreros Kundalini, es precisamente por eso, porque se conquistan a sí mismos y llevan el sendero Kundalini, porque tienen que despertar a la serpiente Kundalini para lograr despertar. Hay una situación que, independientemente de la polémica que se puede generar pues por todos estos datos que muchos ya son comprobados, lo importante de Carmatrones y de Oscar es que generó mucha positividad en la vida de mucha gente, incluso no sé si te acuerdas que hubo una parte en donde Carmatrón llega a la Tierra, claro, recoge a todos los niños de la calle, los desintoxica y les dan las enseñanzas Kundalini y se forman las brigadas Kundalini, en donde les dan hasta poderes y eso. Bueno, en la vida real, de repente le empezaron a llegar cartas de que había brigadas en varias partes de la República haciendo, por iniciativa de los niños, haciendo labores sociales, ¿no? Y eso era lo importante y es lo importante de Carmatrón, independientemente de lo demás, como dice Oscar, el que tenga ojos que vea y oídos que oigan, ¿no? Todo lo importante de esto es el silencio mental y ser positivos, el ayudar a tu prójimo, el vivir una vida plena, positiva, honorable, eso es lo importante, ¿no? Y ahora todo eso que dijimos hay que tirarlo a la basura, porque no sirve para nada. Sí, era algo complicado de repente entender los diálogos que ponía ahí, hacer sin hacer, mover sin moverse. Solamente una mente tranquila y en silencio puede pues trascender, ¿no? Mira, así es. Eso que acabas de decir. Perdón, ¿vas a decir algo? No, sí, acláralo, porque sí, vale la pena. Mira, precisamente Sasek, dentro de una de las manuales del guerrero Kundalini, le pregunta a Kaknatek, a su maestro dimensional, que por qué los seres evolucionados, Krishna, Mahoma, Jesús, Jehová, pon el nombre que tú quieras al gran espíritu. ¿Por qué por qué todos los seres evolucionados hablan con parábolas? ¿O por qué hablan de una forma que confunde? Hacer sin hacer, ver sin ver, escuchar sin escuchar. Y él decía, es que si te lo digo de una forma racional, tu raciocinio lo va a razonar y no te va a llegar el mensaje. Si te lo decimos en una forma de parábola, tu espíritu lo va a escuchar, más no tu intelecto. Y él es el que va a recibir la información. Inclusive Oscar decía, si ustedes están leyendo esto y no lo entienden, no se preocupen, ustedes léanlo sin buscarle un sentido, porque su espíritu está recibiendo la información. Sí, de hecho por eso se habla en parábolas, porque la parábola, el espíritu entiende la parábola, no tu intelecto. Mira, me gustaría, aquí tengo lo que te decía el manual, me gustaría, no sé si pudiera leer uno
una capsulita del manual para que los que Sí, no lo conocen, sí, ¿sí? estaría genial. Dice, hay algo, está Sasek y Lisek, que son almas gemelas, y el maestro Karnatek, que es el maestro dimensional. Y le dice, hay algo muy importante que todo guerrero Kundalini debe tener presente, y es el evitar que su vida se convierta en un desierto. El verdadero guerrero lucha para que su estancia en este mundo sea fructífera. Esta es una poderosa razón para entrenarse y así llegar a hacer esto y luego aquello. Por, por lo tanto, aunque estén contentos, no deben pensar que lo que han hecho es bastante y que no hay otra cosa por hacer. Hay mucho que hacer. Desde que tenemos conciencia hasta el último día de nuestras vidas, lo primero es que al mismo tiempo que realicen sus actividades materiales, deben llegar a ser maestros de la supraconciencia, lo cual los conducirá a ser puros en hechos, en el habla, en el pensamiento y en la voluntad, y sobre todo servir a los demás con positividad. Así, cuando nuestro cuerpo físico se muera, podremos decir sin miedo, cumplimos todo lo que el Gran Espíritu nos encomendó, está hecho. Wow. Esto es lo que Sí, entendían y entienden los niños. sí, esto es del manual del guerrero Kundalini. Y bueno, Exacto. Oscar siguió con este contacto hasta el final, tenía este contacto, nunca se terminó con extraterrestres o con estos seres Sí, de cuarta no, dimensión. no, nunca, hasta literal hasta el último aliento, estando ahí, ellos estaban ahí. De hecho, ellos se presentaron cuando se fue él. Lo ayudaron en su trascendencia, a trascender. Así es, así es. Sí, realmente, como ellos decían, no necesitaba ayuda, simplemente vinieron a acompañarlo. Claro, Sí, es que se mueven muchas cosas, pero lo que pasa es que la muerte no existe. Es nada más un cambio de avatar, digamos, de de cuerpo. cuerpo, sí, Este, realmente, pues tú sigues siendo tú, ¿no? claro. Eh, Es ah, obvio, ¿no? recuerdo que estos en vivo que hicieron cuando creo que ya estaba la pandemia, bueno, también le dieron algunos mensajes con respecto a lo que estaba sucediendo en este momento, pues clave, ¿no? En la humanidad, porque lo está sucediendo en todo el mundo, no nada más en un país. Exactamente. De hecho, a él le preocupaba y lo ponía mal todo lo que estábamos viviendo con lo de la pandemia, que en lugar de sensibilizarnos y cambiar a ser positivos, creo que la pandemia sacó el cobre de muchos, sacó lo peor de los seres humanos La verdadera naturaleza. y sacó es increíble que los animales están evolucionando más que nosotros, ¿no? Nosotros Ujú. estamos el humano se está estancando y con todo lo que viene precisamente era su desesperación y su preocupación. Algo que a él le lastimó mucho es ver a una persona que se agarró a golpes nada más por un cubrebocas, ¿no? O muchas cosas que estaban pasando en el mundo, a él le dolía mucho y sobre todo le dolía mucho México por ver todo esto que tanta agresión y tantas cosas que están pasando en México, ¿no? Porque se dice o él decía que el gran cambio va a empezar aquí en México y también creo que en Perú, ¿no? Y En en, justo ayer me acaba de contactar una persona de creo que Perú en y me estaba Argentina. platicando esto de la Kundalini. Fíjate, me dijo que un amigo de él viajó a la India y se encontró a un grupo de pues monjes que no se dejan ver, que nada más eran conocidos y que empezó a llover y él estaba en un lugar, bueno, se le aparecieron estas personas y le ayudaron porque se estaba mojando, estaba casi en medio de la nada y entonces le dijeron que de dónde era del Perú, le dijo, ah, mira, es que ya cambió la posición energética, ahora va hacia Perú. Me estaba contando eso. Y yo le platiqué del libro de Antonio Velasco Piña, bueno, de Ayocuan, su maestro, de La mujer dormida debe dar a luz, ¿no? Que hablaba también de esto, más o menos. Pero bueno, eh, estamos en un momento de cambio, ¿no? Y esto lo sabía Oscar. Se lo habían avisado desde hace Así, mucho. sí, desde que nació ya tenía toda la información, casi, casi. Pero sabes qué, que ahorita se están viendo muchos, por ejemplo, muchos ovnis que salen de los volcanes, pero esto está pasando te voy a decir, desde los 90, porque una clave para todo el cambio y es la explosión del Popo.
y precisamente del Iztaccíhuatl. Obviamente esto va a suceder cuando también se active lo que es el cinturón de fuego que le llaman, que son todos, y si te fijas ya se están activando todos los volcanes, que incluso había unos que tenían no sé cuántos años inactivos y ya están activándose. Entonces lo que hacen estos extraterrestres o estas naves es sacar presión a los volcanes porque en el momento que exploten ya se detona. Sí, de hecho, Oscar el último día me dijo que se adelantó todo. O sea, estamos viviendo de alguna manera somos afortunados porque estamos en un punto crucial de la historia de la humanidad, del planeta también. Pues sí, yo creo que si lo vemos así es algo increíble y padrísimo, pero sí va a ser terrorífico para toda la gente que sea negativa y que vea todo con ojos terroríficos, todo, ¿no? Pero la clave de todo es la mente silenciosa, esa es la clave de todo, porque ¿no? está pasando dos partes, ¿no? La parte física, lo visible, pero también en una parte energética, como él decía, en cuarta dimensión. Se están moviendo cosas energéticas muy fuertes en el planeta. Pero estamos hablando precisamente de Oscar, de este contacto que él sostuvo y del mensaje que él eligió dar a través de un cómic y que bueno fue su labor. Lamentablemente el cómic sufrió pues una transformación en nuestro país en esa época. Se enfrentaron a una crisis donde ya no se estaban imprimiendo como antes los cómics, ¿verdad? Entonces él quiso sobre todo mantener este proyecto, sacarlo a flote. Se encontró a infinidad de dificultades, infinidad de gente que resultó detractor de hacer, de avanzar, pero siguieron adelante y el grupo tan es así, no sé cuándo se formó Kaboom, pero si estamos hablando, no sé, principios de los 90 hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, sí, de hecho, Kaboom más de cuenta como grupo creativo, pues tiene muchos años, desde mi suegro que empezó a ayudar a enseñar a muchos de manera gratuita, mucha gente pasó por el estudio sin ser un estudio en forma, digamos. Ya después, en los años 90, 80, 90, se empezó a formar, unos llegaban, otros se iban, etcétera, hasta que quedamos los que estamos y algunos que están esperando, ¿no? Que esto detone y que están compartiendo también este sueño de Oscar que era compartido con todos para beneficio de todos, entre ellos pues todos sus fans, que no son fans sino son parte de la familia Kaboom, son Karma fans de Hueso Colorado, pero ya en el 2002 es cuando formamos la editorial, toda la misma necesidad, la vida te va llevando y te va indicando, ¿no? Y pues seguimos con el legado de Oscar, con todo ese celo con el que él siempre cuidó Karmatron y que cuidó toda la historia, porque como es de saber y que saben todos los fans, pues no es una simple historieta, es mucho más que eso. Y es con lo que estamos nosotros. Oscar nos preparó desde hace años porque se podía presentar esta situación. Siempre nos decía, va a pasar esto, pero puede que no pase, ¿no? Porque el tiempo es relativo y porque las circunstancias siempre están en movimiento, nada es permanente, siempre hay movimiento. Entonces, él preparó a Guacho en cuestión del dibujo, él va a seguir dibujando la era clásica y la nueva y otros proyectos, nos dejó a cargo todos sus proyectos, Ascuna, Karmatron, pues yo voy a hacer el guión, pero estamos en constante comunicación y en juntas, porque como ellos, casi todos los de Kabum pues son fans de Karmatron, con Karmatron, entonces pues mejor que ellos para también retroalimentar todo esto, ¿no? Y también tú querías decir algo, ¿no, Guachi? Sí, fíjate que luego nos han cuestionado, ¿no? ¿Por qué estamos tan aferrados con seguir con Karmatron y no hacemos nuestros propios proyectos? Yo te podría comentar que a mí me ha tocado ver, nadie me ha dicho, de que yo he visto esa semilla que dejó Karmatron, sorprendente, de que estás en una conferencia y de momento se levanta una señora con un niño en brazos y le dice, Oscar, yo te quiero agradecer porque gracias a ti tengo un buen esposo, porque gracias a ti él dio Karmatron y tú le enseñaste por medio de Karmatron los buenos valores de que no fuma, no toma, de que es muy responsable y es muy respetuoso. Ah, te sientes padre, ¿no?
pero de momento en otra conferencia otra señora se para, dice lo mismo, gracias a ti tengo un buen esposo, o de momento se para, Bueno, o el sea, caso de Fred, que, perdón, es un fan que tuvo un accidente terrible, estuvo en coma un tiempo, y no se podía mover, pero le llevan el manual que él tenía y recuerda todas las enseñanzas Kundalini de Karmatron, y gracias a eso, pues ahorita ya camina, ya se puede mover, está dibujando, la verdad dibuja muy bien, al rato lo vamos a estar explotando. Y así mucha gente te puede decir, pero esa es la voluntad espiritual que tienen, ¿no? Y que ha sido fortalecida precisamente por esa enseñanza que tuvieron con Karmatron, ¿no? Con Oscar, que todo esto que compartió con ellos. no, inclusive yo una vez platicando con Oscar, hablando sobre por qué seguir con Karmatron, de que mucha gente dice, o llega con otros dibujantes y les dice, oye, ¿me puedes dibujar un hombre araña? O me dibujas a X personaje, y dice Oscar, y a mí llegan y a mí me agradecen. A mí me agradecen por haberles salvado la vida, a mí me agradecen por haber dejado el alcoholismo, a mí me agradecen, simplemente estábamos leyendo Porque unas se iban a cartas, suicidar y ya no desistieron, ¿no? este, por ejemplo, de Mm, que Oscar muchas veces sirvió como padre para muchas personas, estábamos leyendo unas cartas, y te digo, y también yo lo vi en convenciones, de que llegaban y le decías, es que mi papá falleció en un accidente, mi mamá también, y tú Sí, fungiste con ese papel, mientras yo leía Karmatrón, tú fuiste como un padre para mí, porque tú me sí, fuiste no dando juegues. las enseñanzas. O luego yo tenía cierto sí, problema, abrí el manual del guerrero Kundalini y era exactamente lo que me estaba sucediendo sí. ahorita, ¿no? Como tu amigo que se acaba de comunicar de Perú, que hasta parece que lo invocamos, que no existen las casualidades, son las No, causalidades, ¿no? Sí, esta, simplemente imagínate un Podría niño, decir. dice, un niño que yo estaba, dice, recogiendo conchitas cuando estaba chiquito, estaba en los Boy Scouts y estaba en una zona virgen y estaba en la playa recogiendo conchas y de repente una ola llegó y me dejó Karmatrón. Entonces yo lo wow, recogí. Imagínate una ola que llegue y te deje Karmatrón. Y entonces hablaba del problema que tenía o X y desde ahí lo empecé a coleccionar, ¿no? U sí, otra persona que se iba a suicidar, hace un ventarrón y se le pega la hoja del manual de Guerrero wow, Kundalini hablando de su problema por el cual se iba a suicidar y sí, desiste porque se le pega en la pierna, ¿no? Entonces sí. dices, o Infinidad sea, de anécdotas, muchísimas anécdotas que son como un aliciente, una retribución, ¿no? Al trabajo que han desarrollado durante años. Pero en específico, bueno, ya estamos llegando más o menos al final del tiempo establecido aquí en cabina. Ustedes llegaron a platicar, Susi, de que eran almas gemelas. ¿Cómo se encuentra, cómo te encuentras tú con Oscar y cómo se reconocen? es que déjame decirte que hay familias cósmicas que viajan en grupo durante todas las vidas, ¿no? Y la aventura padrísima porque te quitan la memoria cada vez que reencarnamos, y lo padre es reconocerte, ¿no? Y encontrarte. Entonces, así nada más que a grosso modo, porque ya está terminando el programa, pero pues curiosamente él siempre fue amigo de uno de mis hermanos, pero nunca llegó a entrar a mi casa, sino íbamos como en camino paralelo, llegó a ver física, imagínate, yo iba en la primaria. Y resulta que ya pasa el tiempo y por cuestiones de los proyectos ¿cómo se llama? Del cómic, porque yo en ese entonces ya quería empezar bueno, yo escribía, siempre escribí desde niña, pero ya ves, estás en la búsqueda de qué te vas a dedicar y todo, y total, nos vimos para un proyecto que era lo de Nemesis 2000, pero más adelante suceden muchas cosas, él sigue su camino, siempre como en contacto, pero él sigue su camino, yo seguíamos cada quien nuestra vida, pero siempre en contacto, y una vez le dije, yo te reconocí energéticamente. Ah, ¿cómo? Sí. Y entonces se da ahí ya los maestros, porque los maestros no te pueden pasar tus pruebas, sabían, pero no nos decían, ¿no? Y ya después se supo, y supimos por ciertos síntomas y por muchas cosas que éramos almas gemelas, porque también están las parejas cósmicas, ves muchas, pero almas gemelas son una nada más. Y es otra cosa, ¿no? Wow.
Bueno, De hecho, pues pues yo sigo siendo esposa de él, aunque él está allá, yo sigo conectada y mandándole mi amor, mi energía y todo, y haciendo lo que tenemos que hacer aquí con Karmatron y todo, ¿no? y, maravilloso. Pues el apoyo de una pareja que es que hacer equipo es yo creo que lo más importante de formar pareja, ¿no? Hacer un equipo, construir cosas juntos, tener proyectos en donde son como socios. Así es, Es así es, energéticos. Sensacional. Pues estamos llegando al final y yo les voy a así es. pedir de favor si nos regalan una frase, un pensamiento que ustedes quieran compartir con la gente que nos ha estado siguiendo en esta transmisión que tenga que ver con este mensaje tan importante que Oscar dejó a través del cómic de Karmatron, pues como guerrero Kundalini. Sí, claro, él tiene una frase que siempre manejó y que es parte de nuestra filosofía y es parte de la vida y que queremos compartirles, que es siempre conserva en tu corazón un espacio para el mundo de la fantasía. Oscar González Loyo, es muy importante y la mente en silencio. Cultiven la mente en silencio. Muy bien, Y pues yo diría Horacio. algo que su papá siempre comentaba, que Oscar lo aplicaba, que sería, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y con eso cerraríamos. Que eso Sí, creo que es de la Que Madre la madre Teresa. Teresa de Calcuta, sí, pero papá Oscar lo Pero, acuñó y siempre sí, nos decía, perdón, y a lo que voy es de que él decía, nos comentaba a nosotros, hablando de Oscar González Guerrero, él nos decía a nosotros ya como maestro, en el sentido ya como disciplina de dibujante o de lo que tú hicieras, él decía, con que tú toques la vida de una persona, con eso. con que tú le des un ejemplo o motives a alguna persona, así sea una, Valió la pena valió vivir. la pena que hayas venido a este plano. Y creo que wow. eso es lo Sí. que debemos pensar todos Lo nosotros. más difícil no es decir la frase, sino vivirla, y aquí en Kabum vivimos toda esta filosofía. Sí. Ujú. Y rápidamente, ya ahora sí, para concluir, que nos digan qué están preparando en Kabum, qué viene, cuáles son los planes a corto Sí. plazo. Pues a corto plazo es la salida de Karmatron, Wow. es la salida del nuevo, digo, la era nueva, la que estábamos sacando, y la era clásica, que se quedó en el 298. Oscar dejó armado el 299. Ahorita estoy escribiendo el número 300, yo creo que hasta el 303, porque ya hemos estado platicando también. Este, Obviamente los proyectos de Oscar Sascunalmea, todo esto que estaba trabajando al mismo tiempo, y estamos haciendo un colchón porque para salir con cierta periodicidad necesitamos hacer un colchón. Ahorita vamos a hacerlo doble porque ahora también no solamente son los proyectos de nosotros, sino los de Oscar. Vienen los Sascuna el Maya, viene Un cuarto el Cuarto reino. Reino, que es de Huacho, Nemesis 3000, La Bella, y va a haber crossovers en Karmatron, como siempre lo Ajá. hizo Oscar, y pues promover la cultura y todo lo que promovía Oscar en Karmatron, ¿no? Aparte de toda esta filosofía. Pues muchísimas Y muchas gracias. sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas, están pendientes. Sí, Susi, muchas gracias, Susi Romero y Horacio Sandoval. Tienen por ahí una página, si alguien que está viendo aquí los quiere seguir, ¿por dónde los puede buscar? Pues miren, tenemos la página de Karmatron y los Transformables por Facebook, @Karmatron y los Transformables, es un logo dorado, por ahí nos pueden seguir, está muy fácil. Y también nosotros hacemos transmisiones precisamente por esta de Facebook Live. Hoy en la noche tenemos de 9 a 12 de la noche, donde voy a estar dibujando en vivo precisamente al hermano de Nazul, y ahí estamos respondiendo y platicando con los fans. Los fans son los que ponen todas las Marcan la pauta. preguntas, Per- y mientras yo estoy dibujando en vivo, estamos conviviendo con los fans. También la página oficial, ¿no? Que es Sí, claro. www.kabum.com.mx, y muy pronto, muy pronto, hashtag próximamente, pero ya a corto tiempo, vamos a lanzar nuestra aplicación, nuestra editorial, donde van a poder obtener ahorita virtualmente todos los cómics, empezando por Karmatron, y posteriormente sí se va a seguir con la impresión, ¿no? Que es lo que queremos. Extraordinario. Pues nuevamente muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación. Estamos al pendiente de este proyecto. Tengan un muy buen día, gracias por compartir. Y al auditorio de Ser, Saber y Hacer, muchas gracias por acompañarnos. Síganos en YouTube también como Ser, Saber y Hacer. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.